Hola, después de haber trabajado los movimientos de las voces en un bajo dado con tríadas en estado fundamental en ambos modos tonales, seguimos con las realizaciones armónicas a cuatro voces, con un nuevo capítulo, donde vamos a ver el funcionamiento de los acordes de primera inversión, siguiendo con el mismo orden, primero en modo mayor y en unos días abordarlos en el modo menor. Como ya os dije, idos acostumbrando a las cuatro claves porque cuando acabemos con los primeros estadios de la conducción de las voces, todo lo realizaré en ese sistema. Comencemos. Decimos que un acorde se encuentra en su primera inversión cuando la tercera del acorde está en el bajo. En un bajo dado lo identificaremos mediante un número 6, justamente en la parte inferior de la nota del bajo a la que afecta. Ese número forma parte del llamado cifrado barroco, que indica el estado y la constitución del acorde, pero no su funcionalidad. Para esto último utilizaremos el cifrado analítico, que venimos utilizando hasta ahora, de letras funcionales y números romanos identificativos de los diferentes grados del tono en cuestión. En un acorde en primera inversión contamos con una combinación de intervalos por encima muy ricos armónicamente hablando. La tercera, que es la quinta del acorde, y la sexta, que es la fundamental del acorde. Es decir, salvo por el sonido duplicado en la cuarta voz, los intervalos armónicos de mayor dependencia del sonido fundamental y por lo tanto de sonoridad más vacía, los de quinta y octava, son mucho menos frecuentes, valiendo para esta inversión todo lo ya trabajado en el estado fundamental para el movimiento de las voces, duplicaciones y demás. Por todo ello veremos que serán en este caso muy aconsejables los movimientos directos, lo que facilita sobremanera la ejecución estilístico-imitativa de los diferentes trabajos armónicos que haremos. Con los siguientes acordes que trataremos, los de segunda inversión, debido a la inestabilidad que implica para los oídos de la época de intervalo de cuarta justa como fundamento de la armonía, observaremos ciertas restricciones de movimiento si no queremos contradecir a la tradición creativa de cientos de años de uso por parte de los maestros. Pero por suerte, ahora estamos en la primera inversión, y con estos acordes jamás hubo problema para el auditorio, por la diversidad y riqueza que representan estos dos intervalos que contiene en su disposición. Vamos con la realización de nuestro bajo dado, para ser fieles a la metodología que ha funcionado a la perfección desde siempre. ¿Cuáles son los pasos que hemos aprendido antes de escribir tan siquiera una nota en la realización del ejercicio? 1. Mucho lapicero y mayor cantidad aún de gomas de borrar. 2. Aislamiento sensorial a nivel galáctico. 3. Análisis y audición interna de cómo suena y de toda la información que nos da el bajo. Recordad que él nos habla y nos predice parte del futuro de la armonización. 4. Análisis armónico-funcional preliminar, atendiendo ahora al bajo barroco en cuanto a los acordes en primera inversión. Prestad atención al compás 6, donde hay una sucesión conjunta de varios grados tonales, pero que al estar todos en primera inversión no implica la cautela de la realización armónica que implicaría si nos los encontrásemos todos en estado fundamental. 5. Identificación de la estructura morfológica, posibles cadencias, si existe alguna más de la final. Como podéis ver, la frase se divide en dos secciones, delimitadas por sendos calderones, que implican dos procesos cadenciales. La primera es suspensiva y la segunda conclusiva. 6. Identificación del clímax agudo de la línea del bajo, así como de los movimientos comprometidos, como son los de los acordes en estado fundamental encadenados por movimiento conjunto, sentido y número de los mismos. El primero nos lo encontramos al final del bajo, pero tenemos un semiclímax ya en el segundo compás, por lo que ya desde el principio debemos andar atentos y conseguir que el discurso del tenor no pierda de vista en ningún momento ese do del bajo del penúltimo compás. En cuanto a lo segundo, solo encontramos dos casos y son breves. El primero en el paso del compás 2 al 3 y el segundo en el compás 4, justo detrás del calderón. 7. Un momento para repasar todo lo obtenido hasta ahora, respiración profunda y al lío. Dados los pasos 1 y 2 como superados por principio y realizados los otros 5 procesos preliminares a la inversión de la realización del bajo dado con detenimiento y concentración, procedamos a escribir. Acorde inicial. Al encontrarnos inmediatamente el semiclímax, es aconsejable comenzar con un acorde lo más abierto en relación al bajo que podamos permitirnos. Compás 1.
pero el acorde de bordadura que tenemos en el primer encadenamiento con el acorde en primera inversión de la dominante nos ayuda a mantener la distancia, el suficiente tiempo como para llegar a ese momento en un unísono que abordamos por movimiento contrario. Podría haber subido a re en el tenor, pero eso haría fracasar el colorido contrapunto de movimiento de terceras paralelas que quiero conseguir entre voces extremas, las que mejor percibe primeramente el oído. Además, quiero hacer de ese movimiento un elemento temático por toda la belleza que aportan las terceras y las sextas paralelas. Compás 2. Movimiento de terceras paralelas en contrapunto contrastante con las voces internas que se mueven en sentido contrario a estas dos. Recordad lo que os he comentado antes, aquello de que los acordes de sexta facilitan exponencialmente los movimientos directos entre las voces, por evitar generalmente los intervalos menos enriquecedores, armónicamente hablando, de octavas y quintas justas. Compás 3. En relación al anterior tenemos un ejemplo muy interesante en el movimiento paralelo de terceras en tenor y bajo, por salto en ambas voces, sin que exista riesgo alguno de caer en un intervalo que amplifique un solo sonido perdiendo riqueza y color armónico. Duplica un buen grado, el sexto, que no es otro que el grado correspondiente a su tono relativo menor. Vamos con el compás 4. Llegamos así a la primera de las dos cadencias, la que marca el ecuador de la pieza. Se trata de una semicadencia imperfecta suspensiva. Semicadencia porque cadencia sobre la dominante. Imperfecta porque al menos uno de los dos acordes que forman la cadencia no está en estado fundamental. Y finalmente suspensiva por todo ello, y porque no es el acorde de tónica, que es el que asegura la conclusividad. Vuelvo a no tener en cuenta el calderón. Tenerlo en cuenta siempre facilita la realización, pero quiero trabajarlo sin ningún tipo de ventajas, por aquellos casos donde no encontraremos cesuras en las frases a armonizar, lo que aprovecho para reexponer el tema de las terceras entre voces extremas. Eso auditivamente se nota, y mucho. Además, cadencio con la sensible en la voz de soprano. ¿Existe algo más suspensivo y cargado de tensión que mantenerla sensible sin resolver en lo más alto? Pues no. Continúo duplicando la fundamental en el acorde de sexto grado. Es muy recomendable siempre duplicar la tercera en el encadenamiento 5-6, llamada normalmente, aunque yo no esté muy de acuerdo en reservar este nombre en exclusividad para esta cadencia, como rota o interrumpida, ya que todo lo que no sea cadenciar tras un acorde dominante en el acorde de tónica es en definitiva un proceso cadencial roto o interrumpido. Lo duplico por la relevancia de esa tercera, ya que es el primer grado de la tonalidad, y lo hago no superando nunca la distancia de octava entre voces contiguas, evitando de esta manera el vacío acústico entre las voces que se produciría si la sobrepasase. El siguiente acorde en primera inversión me facilita enormemente el encadenamiento, por lo que aprovecho para duplicar el grado 5 del tono, el mejor tras el primero, y comenzar a exponer nuevamente la temática de terceras paralelas entre dos voces, en este caso entre bajo y contralto, siendo así la imitación de terceras paralelas una constante en el diálogo entre las voces del conjunto. Compás 5. En este compás ocurren varias cosas. Fijaos primeramente en la voz del tenor. Realiza un intervalo de sexta menor, lo máximo aconsejado y realizado por los maestros para evitar un desequilibrio en el discurso de una voz y no hacer peligrar la afinación del cantante. Se realiza en dos saltos consecutivos en la misma dirección. Cuidado, lo dicho para los saltos melódicos de riesgo sirve tanto para los saltos directos del intervalo como para la consecución de ese salto mediante otros dos sucesivos. Por otro lado, observad cómo queda expuesto el intervalo vacío de quinta justa directa por salto en ambas voces que se da entre la contralto y el tenor. Aunque esto es más característico de las cadencias, puede aparecer en cualquier lugar del desarrollo de la armonización. En este caso he recurrido a él por la información que me facilitó al principio el bajo, sobre lo que encontraremos en el compás 6, y muy especialmente en el 7, con la aparición del clímax de toda la línea del bajo. Además, la nota fa a la que llega la contralto es exactamente el sonido que entonaba el tenor, por lo que la contralto no hace otra cosa que ocupar el lugar que deja este. ¿Qué quiere decir? Que no existe entonces ningún movimiento directo por salto, sino un movimiento oblicuo, en el que la contralto releva al tenor en esa tesitura. Ni que decir tiene que el acorde de primera inversión me facilita enormemente estos movimientos. Además, viendo el clímax general que consigo en el siguiente compás y la brillantez y majestuosidad que aporta al conjunto en su desinencia, cualquier realización arriesgada lo vale, si estéticamente el conjunto va a salir beneficiado, evidentemente. Compás 6. ¿Recordáis cuando en el vídeo de Armonía 2 hablábamos de lo que obligan los movimientos conjuntos de tríadas en estado fundamental? Bien, pues en la sucesión de acordes en primera inversión, aun no siendo tan riguroso, sí es recomendable tener cierta cautela en el orden y sentido de la conducción de las voces, teniendo en cuenta que una cuarta voz debe duplicar una de las notas constitutivas de cada tríada y los intervalos de quinta u octava, aun apareciendo mucho menos, siguen siendo ineludibles. Lo mejor es realizar la siguiente disposición si queremos garantizar una realización acorde al estilo.
realizar un movimiento paralelo entre el bajo y dos de sus voces, por terceras y sextas, teniendo siempre en cuenta que lo más recomendable es dejar para la voz más aguda las sextas, fundamentales de los acordes, y para una voz interior las terceras, que son las quintas de los acordes. De esta forma evitaremos que los intervalos menos ricos en armonía, como las quintas paralelas, sean expuestos explícitamente. Y mientras tanto, en la cuarta voz, también interna, alternaremos la fundamental del acorde con el bajo, es decir, con la tercera, o al revés, tomando como referencia para empezar la secuencia con uno u otro el mayor número de grados de buena duplicación que aparecerían duplicados mientras dura la secuencia de sextas. Así lo he realizado yo, y con eso me he garantizado un clímax en todas las voces que ha dejado perfectamente preparado al conjunto para un final en todo lo alto, y por lo tanto con una conclusividad mucho más acusada y en contraste total con la primera cesura estructural. Como podéis observar, he llegado a la nota tope en tesitura en contralto y soprano, y la he rozado en tenor, pero eso mismo es lo que hace el bajo en su clímax final. Como escuché al bajo atentamente en todo lo que quería decirme antes de comenzar a escribir el primer acorde, he tenido la precaución y el cuidado suficiente como para adelantarme a lo que él iba a hacer. Esto indica lo esencial que es dejarse aconsejar por el bajo antes de escribir la primera nota. Además, una vez más aparece la temática de tres terceras paralelas, en este caso entre bajo y tenor. Y es más, ya no son solo tres, sino cuatro, encima en el proceso cadencial final. ¿Qué más se puede pedir? Y finalizo con los dos compases finales. El proceso cadencial, que es sencillo y sin ninguna licencia. Ya está todo dicho. Ya hemos cumplido con todas las necesidades expresivas que nos demandaba esta breve pieza. Ya solo queda cerrar de forma sencilla, pero determinante. ¿Y qué puede ser más determinante que resolver aquella sensible que quedó suspendida en el aire en la primera cadencia? Y hacerlo como corresponde, en la tónica, dejando además al auditorio satisfecho, escuchando cómo todo el poder del sistema tonal culmina en esa reafirmación de la tónica, tras la caída gravitacional de su sensible en la voz más aguda, la primera que percibe el oído generalmente. Escuchad. Si habéis prestado atención, hay momentos en que el fragmento se enriquece con una sonoridad menor, generalizada, que le dota de una ambigüedad muy atractiva. Eso es debido a la sucesión de este tipo de inversiones en el devenir de los encadenamientos de los acordes, ya que cuando una primera inversión o varias sucesivas están sonando, percibimos dos intervalos menores, como he dicho antes, sobre el bajo, una tercera y una sexta menor. Aun tratándose de una tríada mayor, el oído tiene una tendencia lógica a percibir una especie de suavización y coloración menor de la octava y de la quinta justa, y especialmente de la sonoridad de tercera mayor, que queda camuflada al estar en el bajo y no exponiéndose explícitamente. Cuando tratemos la segunda inversión podréis comprobar la cantidad de matices diferentes que se pueden percibir con una simple tríada atendiendo a sus disposiciones. Es realmente apasionante. Y hasta aquí por hoy. La semana pasada subí un vídeo donde tratábamos esa nebulosa de sonidos que llamamos clúster. Pues bien, para poder percibir la infinita riqueza de esa sonoridad, es fundamental antes comenzar por discernir las sutiles diferencias que se perciben al escuchar simples tríadas en sus diversas disposiciones. Practicad todo lo que hemos visto hoy aquí, como siempre, en un teclado, o aventurad a los compañeros si tenéis un cuarteto de lo que sea, o cantando, que sería lo más fructífero. Apoyad el proyecto con vuestro like y vuestra suscripción al canal. No olvidéis activar la campana para estar al tanto de todas las actualizaciones y estrenos en los próximos vídeos. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.